Toda la honra, toda la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como cantábamos ahorita en estas alabanzas, solamente lo reconocemos a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios. Le damos toda la honra, toda la gloria y le damos las gracias también porque en su infinita misericordia Él ha tenido esa opción, ¿verdad?, de elegirnos. Opción, ¿por qué, mis hermanos? Porque Él pudo no habernos elegido, porque no es a través de nuestras obras, sino es por el amor a su nombre, no es por lo que nosotros merezcamos o por lo que hayamos hecho, sino por amor a su nombre. Y la opción que él pudo haber tomado era tener una nueva creación o elegir a una persona diferente a nosotros, pero dice la palabra que él escogió lo peor del mundo, lo más bajo, lo más ruin, lo que no es, para que esos vasos de barro manifiesten que el poder y la gloria solamente proceden de Él, que Él es el único que merece la honra y la gloria, no es porque nosotros seamos merecedores de ello o porque nosotros hayamos aportado alguna cosa, sino simplemente es por su misericordia y por el amor que Él tiene a su precioso nombre. Vamos a ver en esta mañana en Primera de Juan 4, el versículo 2 va a ser el versículo central de nuestra predicación. Vamos a ver este atributo que es Jesús, Dios encarnado. Él es el Dios encarnado. Y bueno, pues vamos a ver estos 6 versículos, mis hermanos. Se va a repetir el versículo 2 veces, ¿sí? Y vamos a ver estos 6 versículos para ver cómo la palabra nos va mostrando, nos va revelando a nuestro Señor Jesucristo como ese Dios trascendente que se encarna y se hace un Dios inmanente, un Dios que se preocupa por su creación, un Dios que está atento a su creación, que ama su creación, protege y cuida su creación y la glorifica, es decir, pone su nombre sobre ella con el propósito y la finalidad de que su creación le rinda la adoración y la honra, la gloria, el honor que solamente Él merece. Vamos a proclamar estos 6 versículos. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vamos a ver en este contexto, mis hermanos, del versículo 2, ¿verdad? Que nos dice la palabra: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, Jesús, el Cristo, el Señor, como cantábamos ahorita en varias de las alabanzas, Cristo es el Señor, Él es el Señor, Él es el único Dios verdadero, Él es ese Yahvé del Antiguo Testamento que se encarnó, ese Dios trascendente que se hace inmanente para estar en medio de su pueblo con el propósito de que lo conozcamos, lo adoremos y lo glorificamos. Ese Dios, mis hermanos, ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y en esto conocemos el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, confesamos que Jesús se encarnó, que Jesús es Dios, que Yahvé es Jesús, el Dios encarnado. Vamos a ver lo que dice Tito, el capítulo 2, versículo 13, en el contexto de esto que estamos comentando, para que sea la misma palabra la que nos redarguya, nos hable, nos impute de pecado en un momento dado, si no creemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra, Tito 2:13. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos.
cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo nos presenta este libro de Tito, esta carta de Tito? ¿Cómo nos presenta a nuestro Señor Jesús como aquel gran Dios que se va a manifestar, el Salvador Jesucristo? Ese Jesucristo que se presentó como Salvador, dice, en aquel gran día, en su parusía, en la venida final, no la segunda, sino la venida final, mis hermanos, en el final de los tiempos, cómo se va a manifestar ese Salvador Jesucristo, porque a veces nada más lo vemos así, como un Salvador, como un mediador. ¿Cómo se va a manifestar? Dice, se manifestará como nuestro gran Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar, como decíamos, a partir del versículo 1 de Primera de Juan 4, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, cuando nos revela su nombre, nos va a apartar del falso profeta. ¿Quién es un falso profeta, mis hermanos? El que anuncia una cosa diferente, el que anuncia una, pues, ¿se acuerdan? Una verdad a medias, que en realidad no es verdad. Sofismas, sofismas, dicen las cartas de Pablo en Tesalonicenses, en Tito, etcétera. Dice, cuidado con esos sofismas, esas verdades disfrazadas, que en realidad son mentiras. O, dicho de otra manera, mentiras disfrazadas de verdades o verdades a medias, que entonces no serían verdades. ¿Cuáles son esas verdades a medias, mis hermanos? Pues que nos pintan a Jesús simplemente como el Salvador, nos pintan a Jesús simplemente como un mediador, nos pintan a Jesús como el Hijo, ¿verdad? El pequeño que vino y que se encarnó y que murió y hasta ahí llegó y ahí se quedó y fue crucificado, etcétera. Y en muchas religiones todavía lo tenemos presente en una idea de muerto o crucificado, vencido, derrotado, o a veces nos dicen que está en un lugar determinado, dentro de ese templo, en un pedazo de pan, etcétera. Muchas cosas, mis hermanos, que están lejos, lejos de la verdad. La palabra dice, Jesús fue resucitado, y dice que fue exaltado y que está sentado a la diestra del trono. Ahí es donde está nuestro Señor Jesucristo, reinando, gobernando, entronizado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. Si alguien, mis hermanos, nos predica algo diferente, tengamos cuidado. Y eso es lo que hace la palabra cuando nos revela quién es nuestro Señor Jesús. Nos aparta de los falsos profetas. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. No le crean, mis hermanos. Es que es una predicación muy bonita que encontré en no sé dónde. No le creas. Vea lo que dice la palabra. Escudriña la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dice, sino probad los espíritus si proceden de Dios. Ahorita vamos a ver cómo se prueban esos espíritus. Vamos a ver si ese espíritu procede o no procede de Dios. ¿Por qué? Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No dice uno, dos, tres, muchos, mis hermanos, muchos. Son más los profetas que predican la mentira que quienes predican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra en relación a este versículo. Vamos a ubicarnos en Malaquías, ¿se acuerdan? Este capítulo hermoso, Malaquías 2, los versículos del 1 al 16. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que declara nuestro Señor Jesucristo, cuál es el trabajo, cuál es la predicación del profeta que predica precisamente conforme a su voluntad, cuál es el profeta, mis hermanos, que dice la verdad. Y en relación a ello, podemos entonces distinguir cuáles son los falsos profetas.
Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, este sacerdocio, mis hermanos, recuerden que el sacerdote es el ungido, es un ungido de Dios que tiene una misión específica. ¿Cuál es esa misión específica? Ahorita la vamos a ver aquí mismo en el versículo 2, en el versículo 5, ¿sí? ¿Cuál es esa misión específica del sacerdote? El sacerdote habla la palabra de Dios, y la palabra de Dios es su voluntad, su mente, lo que él quiere, su propósito. Un profeta, mis hermanos, que declara que Jesús es el Señor, es un sacerdote, es el real sacerdocio, que fue elegido precisamente con un propósito específico. Fíjense, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento para estos profetas? ¿Cuál es el mandamiento para estos sacerdotes que le pertenecen porque fueron comprados a precio de sangre? ¿Cuál? Dice, si no escucháis ni hacéis caso de ello para dar gloria a mi nombre, dice Yahvé Sebaot. ¿Cuál es el mandamiento, mis hermanos? Darle gloria a su nombre. ¿Quién lo dice? Yahvé Sebaot es el Dios de los ejércitos celestiales. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a pasar? Haré recaer la maldición sobre vosotros, o sea, sobre sus sacerdotes, y maldeciré vuestras bendiciones. Ya recibimos toda bendición espiritual en Cristo Jesús, mis hermanos, pero recibimos toda bendición espiritual en Cristo Jesús con un propósito, darle gloria a su nombre. Si no lo hacemos, es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Si no lo hacemos, entonces observen lo que pasa. Dice, haré recaer la maldición sobre vosotros y va a maldecir las bendiciones que él mismo nos había dado. Esa bendición que nos había dado es retirada y entonces es una maldición. Y recalca lo mismo, fíjense, sí, las maldeciré. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la que él maldice? Observen, porque no hacéis caso de mi mandato. El mandato es claro, mis hermanos. El mandato es claro y es uno, darle gloria a su nombre. He aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Arrancaré la simiente para vuestro mal. O sea, esa semilla que había sido plantada en ti, dice, va a ser arrancada para vuestro mal. Además, dice, esparciré estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades. O sea, esas ofrendas que nosotros ofrendamos, que nosotros ofrecemos, es como estiércol, fíjense, y seréis arrasados o arrastrados con él, o sea, devastados, revolcados. Y sabréis, hay un propósito en esto, sabréis que yo os envié este mandato. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no obedecemos. ¿Para qué sucede esto? Para que sepamos que nosotros no hemos obedecido el mandamiento que nos envió Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos celestiales. Y además dice, para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahvé Sebaot. De otra manera no se puede cumplir el pacto, mis hermanos, con esa tribu sacerdotal, con esa nación santa, con ese linaje santo escogido. Mi pacto con él era vida y paz. Se lo di por su temor con que me temió. ¿Y por qué? Fíjense, porque guardaba reverencia ante mi nombre. La ley de verdad estaba en su boca. Escuchen esto, la ley de verdad estaba en su boca. ¿Cuál ley, mis hermanos? Este mandamiento, toda la ley, toda la Torá se reduce en una sola palabra, mis hermanos. Jesús. Toda la ley es Jesús. Todo el mandamiento es dar honra, gloria y honor a su nombre. Esa es la ley, mis hermanos. Porque todas las fiestas, todos los mandamientos tienen un solo propósito. El primer mandamiento,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Estamos comprendiendo. La ley de verdad estaba en su boca. ¿Qué es lo que hay en este profeta, mis hermanos? Observen, la verdad. Mis hermanos, yo recuerdo que Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está en la boca del profeta? Jesús. ¿Qué está en la boca del profeta? La verdad que es Jesús. Y no había injusticia en sus labios, es decir, lo injusto es lo contrario a la justicia. ¿Se acuerdan que la justicia, mis hermanos, consiste en declarar quién es Jesús, en reconocer que Él es el Cristo? Si se fijaron, todas las alabanzas del día de hoy coinciden en eso. Tú eres el Cristo, Cristo es el Señor, tú eres el Señor, tú eres Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Todo está centrado en Él, por Él y para Él. No había injusticia, es decir, no hay algo que pueda permear, que pueda decir, que pueda contradecir que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, mis hermanos. No hay nada en la doctrina, en la alabanza, en lo que se diga, en la administración, en nada absolutamente que sale de la boca de ese profeta, no hay nada que pueda confundir a la gente. Ayer escuchaba una alabanza con mi familia, mis hermanos, de un hermano, pastor, Vidal. Me llamó mucho la atención, es una alabanza nueva, yo no la había escuchado, y habla un poquito diferente a lo que dice la Biblia, mis hermanos. Escudriñemos. Habla de el nombre del Padre, luego dice el nombre del Hijo, y dice, y el nombre del Espíritu Santo. Cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso. Son pequeños detalles que luego nos llevan a una doctrina errónea. Sí me estoy explicando. Debemos ser bien cuidadosos con eso. Muy cuidadosos en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos creando confusión. Podemos confundir a la gente para que entienda que hay tres y entonces son tres nombres. Cuando la palabra dice que Dios es uno, ¿se acuerdan que cantábamos ahorita? Elohim Echad, Dios uno es uno, y uno su nombre. Cuidado con eso, mis hermanos, debemos ser bien meticulosos, escudriñar, por eso dice, prueben a los espíritus, prueben. ¿Cómo lo pruebas, mi hermano? Con la Biblia. No lo vas a probar con tu conocimiento, con lo que tú sabes, si tienes una licenciatura, si tienes un doctorado, lo vas a probar con lo que dice la palabra de Dios. Estamos entendiendo. No hay injusticia en sus labios, es decir, no hay nada que pueda confundir a la gente que ese profeta diga diferente a Cristo es el Señor. Jesús es Dios. No hay nada diferente. Está encaminado en paz. En paz, ¿se acuerdan? Shalom. Un corazón conforme a su voluntad. Y en rectitud conmigo. O sea, alineados a su justicia. La rectitud con Él es justicia. Hizo volver a muchos de su iniquidad. ¿Se dan cuenta? Cuando dices la verdad, mi hermano, mucha gente se vuelve de su iniquidad. ¿Iniquidad por qué, mis hermanos? Porque les voy a contar otra anécdota que es muy útil, creo, en este sentido, para que podamos comprender. Platicaba hace unos días con una hermana y estaba apagada o la sentía muy apagada en su espíritu, decaída, triste, etcétera. Y cuando comenzamos a hablarle acerca del nombre, mis hermanos, hagan de cuenta que estaba siendo inyectada con algo, ¿verdad? O con alguien, y entonces su espíritu reverdeció. O sea, esas hojas que estaban marchitas, fue un cambio total, drástico en el sentido de un cambio radical. Y después de que estábamos platicando, ya estaba sonriendo, hablando, participando,
comentando acerca de quién es Jesús, preguntando, etcétera, pero con una actitud, mis hermanos, renovada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque acuérdense que el nombre de Jesús vivifica, vivifica. No es la palabra que yo le di, mis hermanos, es el Señor que estaba ahí. Y mi esposa me preguntaba, ¿por qué sucederá esta situación? ¿Cómo pasó esto? No porque dudemos, sino más bien maravillados. Mis hermanos, le decía a mi esposa, recuerdo una predicación o un discipulado, no me acuerdo si era discipulado o predicación, de nuestro hermano Paul Washer, y él dice, a veces yo voy a las iglesias, este pastor dice, yo voy a las iglesias y empiezo a predicar el nombre de Dios, y hay gente, mucha gente, sobre todo ya anciana, no viejita, sino anciana, gente madura, que está como en pausa, están apagados, marchitos, y empiezan a oír el nombre, mis hermanos, ¡brum! Reverdecen. Es como una semilla. La semilla que tú siembras en la tierra, pues está arrugada, marchita, viejita aparentemente, pero la pones en la tierra, le pones agua y ¡brum! La vida. ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Yo le decía a mi esposa, yo recordaba inmediatamente a este pastor ese comentario que hacía. La gente está expectante, expectante escuchando o anhelando escuchar el nombre de Dios, pero desafortunadamente no se predica. Y entonces cuando alguien llega y les dice, les predica, mis hermanos, la semilla germina y hay vida. Uno siembra, el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Nosotros somos vasos de barro. Él, Él es el alfarero, Él es el pastor, Él es el agricultor, Él es todo, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Cuidado con esa iniquidad. Hizo volver a muchos de su iniquidad. ¿Estás entendiendo cuál es tu propósito como profeta, como sacerdote? Real sacerdocio, no solo los pastores, todos mis hermanos, todos los que se dicen ser hijos de Dios, tienen esta función, hacer volver a muchos de su iniquidad. ¿Cómo? Predica el nombre. Los labios del sacerdote, fíjate, deben guardar la sabiduría. Es un deber, es tu deber, es tu obligación. ¿Por qué? Dice, porque la ley se ha de buscar de su boca. ¿Qué es lo que tienes que buscar de un predicador, mi hermano? La ley de Dios. No que te hable bonito y te diga que te va a ir bien y que vas a dejar de sufrir. Pues él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Un profeta que se para y predica es el mensajero y su mensaje, mis hermanos, ¿te acuerdas que predicábamos hace unos domingos? Cristo es el mensaje. El mensaje del mensajero de Dios es Cristo. Cristo es el Señor. ¿Estamos entendiendo? Pero fíjense, pero vosotros os habéis apartado del camino, servido de tropiezo a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por tanto, yo también haré que seáis desdeñados y envilecidos ante todos los gentiles, por cuanto vosotros no habéis guardado mis caminos, o sea, sus mandatos, sus decretos, su ley. Hacéis acepción de personas en cuanto a la ley. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra otro, profanando el pacto de nuestros ancestros? ¿Cómo profanamos el pacto, mis hermanos? Cuando cada quien predica lo que quiere, de lo que quiere, menos del nombre. ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que dice aquí en Malaquías. Judá fue abandonada, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Fíjense, dice, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extranjero. Aquí está la infidelidad, mis hermanos, la infidelidad a su pacto. ¿Cuál es el pacto? Predicar algo diferente a darle la gloria a su nombre.
excluye a Yahvé de las tiendas, fíjense, de Jacob, de los que presentan ofrendas ante Yahvé Sebaot, a quien tal hace tanto al maestro como al discípulo, o sea, el profeta, el pastor y sus discípulos, sus congregantes, ¿qué dice aquí? Sean excluidos, excluidos. Dios no quiere esas ofrendas, mis hermanos. La única ofrenda aceptable es Cristo. Estamos entendiendo. Por eso Él pone su nombre sobre nosotros. Por eso Él pone sus atributos sobre ti, para que tú le presentes ese atributo en adoración. La única ofrenda propicia, ¿te acuerdas? Expiación, propiciación. La única ofrenda propicia, ¿cuál es? Pregunta mal formulada. ¿Quién es? Pregunta correcta. La única ofrenda propicia y expiatoria, ¿quién es? Jesús, el Cristo, sus atributos. Esa es la adoración que Él quiere, adoradores en espíritu y en verdad. Además, hacéis esto, cubrís el altar de Yahvé con lágrimas, llantos, gemidos, porque Él no se vuelve ya más hacia vuestra ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. ¿Cómo la va a aceptar, mi hermano, si no es lo que Él quiere? Es basura, si te das cuenta. Y con todo preguntáis, ¿pero por qué, Señor? Porque Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. ¿No es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? Por eso dice, prueba el espíritu. ¿Quién te está ministrando, mi hermano? Prueba el espíritu, ¿te das cuenta? ¿Qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. Tú eres linaje, acuérdate de Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes. Mi hermano, ¿qué son sus virtudes? Pues sus atributos, los atributos de su nombre, sus maravillas, no lo que hace. Dios no se llama yo soy el que hago o yo hago lo que hago. Él es el yo soy, Él es el ser eternamente, mis hermanos, el que es. Un linaje consagrado, santo para Él, apartado para Él, para cumplir su mandamiento. Guardad pues vuestro espíritu, guarda tu espíritu, mi hermano. No seas desleal con la mujer de tu juventud. ¿Cuál es esa mujer de tu juventud, mi hermano? La primera predicación. Por eso dice Jesús en el Apocalipsis, vuélvete a tu primer amor. La primera predicación, ¿qué fue lo primero que escuchaste? Jesús es el Señor. Y luego te perdiste. Jesús es el hijo, Jesús es el pequeñito, Jesús nació en un pesebrito, es un bebé en pañalitos. Mi hermano, ya te perdiste, ¿te das cuenta? Ya te perdiste, Jesús es el Señor. No borres eso de tu mente, Jesús es el Señor. Y la Biblia dice que Elohim o Echad, ¿verdad? Es uno. El Señor Adonai es uno, no hay dos señores. Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, es el mismo. Si te das cuenta, no hay dos señores. Uno, Jesús es el Señor, Jesús es Dios, mi hermano. Despierta, guarda tu espíritu, no seas desleal a tu primer amor, es lo que te está diciendo aquí, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé, Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia. ¿Cuál violencia? Pues la de Yahvé, mi hermano, su ira santa. Guarda tu espíritu, no seas infiel, no seas infiel a tu primer amor. Acuérdate de Apocalipsis. No seas infiel. Tengo esto contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Jesús, mi hermano. Jesús. Muchas veces te glorías y dices, yo hice la oración y recibí a Cristo. No es así, pero bueno, gloria a Dios que la hiciste, mi hermano. Y si con tus labios proferiste y dijiste que Cristo Jesús es tu Señor, no seas infiel, diciendo que es el hijito, el salvador, un mediador, un pequeñito, un bebecito. No seas infiel, mi hermano. No seas infiel.
No transgredas este mandamiento de Malaquías 2. Vamos al verso 2, primera de Juan 4. Él te revela su nombre para que lo confieses, para que con tus labios digas quién es. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, que dice, que declara que Jesucristo ha venido en carne, o sea, Jesús es Dios encarnado, es de Dios. Esto sí lo puedes declarar, mi hermano. No andes declarando tu economía y que te va a ir bien. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Son cosas que están fuera de la voluntad de Dios, mi hermano. Pero esto sí lo puedes declarar. Jesús es el Señor. Amén. Cuando dices amén, estás declarando que Jesús es el Señor. ¿Estás entendiendo? Jesús vino en carne. Jesús es Dios encarnado. Amén. Decláralo, confiésalo. Esto sí. Juan 16, 12 al 15. Fíjate, cuando el Espíritu de verdad glorifica a nuestro Señor Jesús porque Él es Dios encarnado. Vamos a observar esto cómo lo hace, fíjense. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo o Jesús como Espíritu, fíjate, nos va a guiar a toda la verdad. Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá. ¿Qué es lo que va a escuchar? Os anunciará las cosas que os vienen. ¿Cuáles son esas cosas? Los atributos de su nombre. Él me glorificará. ¿Cómo glorifica? ¿Cómo somos glorificados? Cuando se pone el nombre. Glorificar a Dios es decir su nombre. Cuando Él pone su nombre sobre ti, ¿te acuerdas? La oración sacerdotal. Pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jesús nos envió a predicar y a ser discípulos. ¿Cómo, mis hermanos? Sepultando a la gente en su nombre, o sea, poniendo su nombre sobre ellos. ¿Para qué? Pues para que Él los bendiga. Propósito, Salmo 67, que todos reconozcan quién es Él. Él es el Dios encarnado. Y vean lo que hace el Espíritu Santo. Él me glorificará. ¿Cómo? Poniendo el nombre sobre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque va a tomar de lo mío y nos lo va a hacer saber. Toma sus cosas de Él, no nos las da, nos las hace saber. Sus cosas no son cosas materiales, mi hermano, sus cosas son los atributos y por eso nos los hace saber. ¿Estamos entendiendo? Todo lo que tiene el Padre, todo lo que es del Padre, fíjense, ¿de quién es? Dice Jesús, es mío. O sea, nada es del Padre, todo es de Jesús, porque Él es el Padre, mis hermanos. Por eso les dije, toma de lo mío y os lo hará saber, pero el que lo toma, ¿quién es? El Espíritu, o sea, Jesús mismo. ¿Se están dando cuenta? Jesús mismo toma sus atributos y los pone sobre ti. Estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías. Observen verso 25, sino claramente os anunciaré. ¿Qué es lo que va a anunciar? Acerca del Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién es el Padre, mis hermanos? ¿Quién es el Padre? Eso es lo que nos está diciendo. Él es el Padre. Felipe, tanto tiempo, ¿se acuerdan? Tanto tiempo. He estado con ustedes. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Mateo 1, 21, 23. Fíjense, ¿quién es Jesús? Dios encarnado. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice, He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o sea, Dios encarnado. ¿Por qué se va a llamar Jesús? Porque es Dios encarnado. ¿Estamos entendiendo? Por eso se llama Jesús. Yeshua, la salvación. Sí, pero acuérdate, en esa
parucía final, ya no es simplemente el Salvador, es Dios. ¿Te acuerdas de Tito 2:13? La venida final, no la segunda, la venida final, donde Él se entroniza sobre toda carne, sobre todo espíritu, sobre toda la creación. Vamos a repetir el versículo 2. Nos revela su nombre por medio de sus atributos. Primero nos los revela, acuérdense, para que lo confesemos, pero también nos revela su nombre, ¿cómo? Por sus atributos. ¿Y para qué? Pues para que lo confieses, para que lo prediques, para que lo testifiques, mi hermano. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense lo que dice, primero vamos a 1 Corintios 12, del 1 al 11, y luego capítulo 14, del 24 al 25. Dice la palabra: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. No pierdas de vista lo que estábamos viendo ahorita en Mateo. ¿Qué quiere que lo veamos? ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Acuérdate a qué vino el Espíritu, a decirnos que Él es Emmanuel. No pierdas de vista eso. Él es Emmanuel, Dios encarnado. No pierdas de vista eso. Fíjate, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. ¿Quién es el espiritual? El que confiesa que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Dios encarnado. No pierdas de vista eso. Sabéis que cuando erais paganos, observa, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual, debemos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Escucha esto. Nadie puede decirle a Jesús: tú eres el Señor, tú eres el Dios encarnado, tú eres Emmanuel, tú eres Yahvé, sino por el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo esto? El Espíritu Santo es el que te permite decir que Jesús es Dios encarnado, que Él es Yahvé. De otra manera no puedes hacerlo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Un solo Espíritu, un solo Señor. Es lo que dice también Efesios 4, del 4 al 6, ¿te acuerdas? Un Espíritu, una fe, un Evangelio, un bautismo, un Señor. Adonai, Jesús es el Señor, nada más. Hay diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas, en todos, es el mismo. A cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, les da la palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el único Espíritu, a otro, poderes milagrosos, a otro, profecía, a otros, discernimiento de espíritus, a otros, distintas lenguas, y a otros, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. El Espíritu lo que hace es decirte: este don que te doy, este atributo que pongo en ti, es para que reconozcas que Cristo es el Señor. ¿Estás entendiendo? Porque es un único propósito. Fíjate lo que dice el capítulo 14 de 1 Corintios 24 y 25. Pero si todos profetizaran, ¿por qué nos centramos nada más en la profecía? Porque estamos hablando de esto, mis hermanos. Jesús es Dios encarnado y nos da su nombre para que lo profeticemos, lo anunciemos. No estoy diciendo que lo demás no importe. Estamos centrados ahorita en este punto específico de la profecía. Prueba a los profetas, prueba a los espíritus. Si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto es lo que dice Malaquías, ¿te acuerdas? Ese profeta que predica el nombre hizo volver a muchos de su iniquidad. Es lo que estábamos viendo al principio.
Postrándose sobre el rostro, fíjate la consecuencia, adorará a Dios. ¿Te das cuenta lo que sucede cuando predicas el nombre? Esa persona va a ser rescatada, mi hermano, como te decía hace ratito, esa semilla que está ahí como pasita, toda viejita, fruncida, debilitada, seca, le cae el agua de la palabra, el nombre del atributo, y entonces reverdece y da fruto, vivifica, echa flores. Escucha lo oculto de su corazón, lo que está ahí guardado, la semilla, Jesús, el mensaje, su nombre, fíjate, se hace manifiesto, se hace manifiesto y postrándose sobre su rostro, ¿te acuerdas lo que le pasó a Pablo cuando es tirado del caballo? Postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Y entonces vas a decir, aquí sí hay palabra de Dios, mi hermano. Pero ahora nos han enseñado a decir, aquí hay palabra. ¿Por qué? Ay, porque entré y me sentí reconfortado. El pastor me dijo que el día de hoy se van a acabar todos mis problemas, que todo me va a salir bien y que voy a encontrar trabajo y que voy a sanar de mi enfermedad y que entonces voy a dejar de sufrir. Y mis hermanos, pensamos que eso es palabra, cuando la Biblia dice que eso es palabrería. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué dice segunda de Pedro 1:1-2? Escucha, Simeón Pedro, un esclavo y apóstol de Jesucristo, esclavo y apóstol, no superapóstol con guaruras en su limusina. Fíjate, esclavo en cadenas y apóstol. Apóstol es un enviado, un servidor, que es enviado precisamente para decir quién es Jesús. No es enviado para que le besen la mano, mi hermano. ¿Sale? Apóstol y esclavo, Pedrito, Pedro, fíjense, a los que por la justicia, ¿qué es lo justo? Declarar que Jesús es el Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Dios y Salvador. Es lo mismo que dice Tito, ¿te acuerdas? En aquel día se manifestará Jesús como Dios. Además, ese Salvador es Dios. Han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la bendición, mis hermanos? El pleno conocimiento de quién es Dios, Jesús, el Señor nuestro. ¿Estamos entendiendo? Despierta, mi hermano. Despierta de ese letargo que tienes, donde estás dormido. Estamos escuchando. Vamos al verso 3, primera de Juan 4. Jesús, Dios encarnado, revela su nombre para que lo confiese. No pierdas de vista esto. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, o sea, tú si no confiesas a Jesús, no eres de Dios. Pero es que yo me congrego, es que yo soy pastor, es que yo me bauticé, es que yo, escucha lo que dice la palabra, mi hermano. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Primera de Juan 4:3, textual. Este es el del anticristo. Si no eres de Dios, entonces dice, este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Cuidado, mi hermano, ¿eh? Predicador o no predicador, congregante o no congregante, hermana o hermano, si no confiesas a Jesús, no eres de Dios, no eres de Él, del anticristo. Estamos entendiendo. Cuidado. O eres frío o eres caliente. O estás vivo o estás muerto. O eres de Cristo o eres del anticristo.
Vamos a ver qué nos dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 15. ¿Qué declara ese Dios encarnado, nuestro Señor Jesús? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, tu parusía, ¿te acuerdas? Donde Él va a ser reconocido como Dios, ¿te acuerdas? Tito 2:13, no pierdas de vista ese versículo, o la de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1, versos 1 y 2. Fíjate, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no moveros fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? Tu primer amor. ¿Te acuerdas que te dije? Tu primer amor. ¿Cuál fue tu primer amor? Jesús es mi Señor. Ese fue tu primer amor. Cuando tú dijiste, aceptas, mi hermano, a Jesús como tu Señor y tu único y suficiente, y tú, sí, amén, ay, sí, gloria a Dios. Ya lo dijiste, ya le diste tu promesa. No seas infiel, no seas infiel, no te muevas tan fácilmente de tu modo de pensar. Ya te metieron un montón de cosas en la cabecita y te desviaron y te fuiste, pero de bruces. No como Pablo para adorar, te fuiste de bruces para ser adorado tú y tu vientre, mi hermano. ¿Estás entendiendo? Os rogamos, fíjate, les ruego, les suplico, no se muevan de su modo de pensar, ni sean perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra. Es que la Biblia dice que tú puedes pedirle a Dios. Sí, mi hermano, pídele el Espíritu Santo, dice. Pídele el Espíritu Santo y te lo va a dar sin medida. ¿Para qué te da el Espíritu? Para que confieses que Jesús es el Señor, mi hermano, no para que pares de sufrir, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, ya está aquí, ya vino el Señor, mira. No, mi hermano, cuidado, cuidado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía, mi hermano? Pues predicar diferente, diferente a Cristo es el Señor. Todo lo que sea diferente a Cristo es el Señor, ¿qué es? Apostasía. Es que lo dijo Juan Martín, no, mi hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 15. Aquí dice, sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, no Cristo en ti, el anticristo es el que se manifiesta, estamos entendiendo. El hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, estamos entendiendo, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios proclamándose que es Dios. Y tú dices, ay, no, pero yo no hago eso. Sí, mi hermano, escucha tu oración. Señor, te pido que me cuides, te pido que me libres, te pido que me des trabajo, te pido que me sanes, te pido que me. Quítale el me y ponle yo, y es lo mismo. Yo. ¿Estamos entendiendo? Yo, todo para mí. ¿No recordáis que estando aún con vosotros os decía estas cosas? Ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado a su propio tiempo, porque ya energiza el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que se quite de en medio. Entonces será manifestado el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes, señales milagrosas, prodigios falsos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía una fuerza engañosa para que crean en la mentira, sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te acuerdas que la injusticia? Pues no declarar que Jesús es el Señor. Eso es injusto. Su justicia, declarar que Jesús es el Señor.
Pero nosotros, fíjate, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió, fíjate para qué fuiste escogido, como primicia para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual os llamó, ¿cómo fuiste llamado? Fíjate, mediante nuestro evangelio. ¿Cuál es el evangelio de Pablo? Cristo es el Señor. Ese es el evangelio de Pablo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Estás entendiendo? ¿Cuál es el evangelio de Pablo? Los atributos del nombre de Jesús. ¿Te acuerdas lo que le dijo Dios, Yahvé o Jesús a Ananías? Ve y le vas a decir a Pablito, te voy a poner las manos y vas a recobrar la vista. Ay, Señor, pero es que me quiere matar. Ve y le pones las manos, porque yo le voy a mostrar a ese Pablito, a Saúl, cuánto debe sufrir por causa de qué? De mi nombre, mis hermanos. Y Pablo salió, dice, fue bautizado y salió y lo primero que predicaba es, Cristo es el Señor. Ese es su evangelio. Ese es su evangelio. ¿Qué le enseñó a Tito? Jesucristo es Dios. Lo vimos ahorita, Tito 2:13. Pero ¿qué dijo Pedro? Porque dicen, bueno, era el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo era diferente al de Pedro. No, Pedro también dice, Jesús el Señor, nuestro Dios y Salvador. ¿Cuál es el evangelio de Juan, mis hermanos? Primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Judas, dice en Judas 1:5, mis hermanos, que Jesús es el que sacó a su pueblo de Egipto. Muchas traducciones, varias, ¿verdad? Dicen el Señor, pero en realidad dice el Cristo. Y muchas traducciones ya modernas, buenas, confiables, dicen Cristo o Jesús es el que sacó a su pueblo de Egipto. Mis hermanos, ¿cuál es el evangelio de Judas, de Santiago, de Pedro, de Juan, de Pablo? Cristo es el Señor. Ese es el evangelio. ¿Para qué? Fíjate, ¿cuál es el propósito? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué predican que Jesús es el Señor? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que ellos se vayan a la gloria. No, 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 no. Escucha, nuestro evangelio para alcanzar la gloria. Predican que Jesús es el Cristo para que Cristo sea glorificado. No Pablo se vaya a la gloria y le vaya bien con sus guarachitos dorados. ¿Estás entendiendo? Así que, hermanos, fíjate, verso 15, estad firmes, retened las doctrinas como fuisteis enseñados. ¿Cuáles doctrinas, mis hermanos? Pues que Cristo es el Señor, que Él es Dios, que Él es Emmanuel. ¿Fuisteis enseñados bien por palabra o por epístola nuestra? O sea, de viva voz o por epístola. Quiere decir que todas las epístolas dicen lo mismo, su evangelio. Algunos dicen, ¿ya ves cómo Pablo tiene un evangelio diferente? Pues sí, mis hermanos, un evangelio diferente al que predicaban los demás. Pero Pedro, Juan, Pablo, Judas, ya vimos, predicaban el mismo evangelio. Jesús es el Señor. Él es Emmanuel. ¿Estás entendiendo? Vamos al verso 4. Primera de Juan 4, verso 4. Dios encarnado, Jesús, Dios encarnado, revela su nombre porque le perteneces. Eres de Él y Él puso su morada en ti, vive en ti. Para eso vive en ti, para eso fuiste llamado, para eso fuiste predilecto, fuiste llamado, escogido, fuiste justificado, fuiste santificado, regenerado, lavado, todo con un propósito, poner su nombre sobre ti. ¿Para qué? Para vivir Él en ti. Emmanuel, Dios, no solamente con, acuérdate que es en, dentro de nosotros.
hijitos, vosotros sois de Dios, le perteneces. Los habéis vencido. ¿Por qué? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién vive en ti? Dice la palabra. Cristo vive en ti. Pero aquí dice Dios. Dios es el que vive en ti. O sea, Cristo es Dios, mi hermano, Dios encarnado. Y es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Juan 1, del 1 al 18. Es bien claro esta encarnación de nuestro Señor Jesús aquí. En el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. O sea, ese Logos es Dios o Dios es ese Logos. Estaba en el principio ante Dios. Todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. ¿Quién es el creador de todo? El Logos, que es Dios. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, mis hermanos. Jesús es la vida. La luz resplandece en la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre, fíjate, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Igual que Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo. ¿Te acuerdas de Isaías 43, verso 10? En el 7 dice, yo los he creado para mi gloria, para mi alabanza. Y en el verso 10 dice, ustedes son mis testigos. ¿Por qué nos creó? Para alabarlo y glorificarlo. ¿Cómo lo glorificamos? Verso 10 de Isaías 43, mi hermano, diciendo que solamente Él es Yahvé, que no hay otro. Él es el Señor, no hay otro, un solo Adonai. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Cuál es el propósito? Fíjate, que todos creyeran por medio de Él. ¿Te acuerdas que ahorita en el devocional diario que estamos compartiendo es ese atributo, el que vive en mí o hace que crea en Él? ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué vive en mí? ¿Para qué Jesús es en mí? Para que los demás crean en Él. Él llega a ti, Él mora en ti para que los demás crean en Él. Debes de ser su testigo. No era Él la luz. Tú no eres la luz, somos vasos de barro, acuérdate. Para que diera testimonio de la luz. ¿Quién es Jesús? La luz verdadera que al venir al mundo, esa luz que estaba en el principio y que venció las tinieblas y que creó todo y que dijo haya luz, ese logos, en hebreo sería dabar, ¿te acuerdas? Alumbra a todo hombre, estaba en el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué no lo conocemos? Mi hermano, porque la predicación de su nombre brilla por su ausencia en las congregaciones. Predicamos 1000 doctrinas o 10,000, pero no a Cristo. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A predicar el nombre. Jesús, el Logo, se encarnó, mi hermano, para predicar el nombre, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que los recibieron, a los que, ¿qué dice? Creen en su nombre. Se trata de su nombre. Les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados. Fíjate, eres engendrado por el nombre, la semilla, su simiente, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eres engendrado de Dios, mi hermano. Y el Logos, ese Dios, creador de todo, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Tabernaculizar es que edificó, limpió, construyó su casa y habita en ella. Para eso la construyó. Para eso te rescató, para vivir en ti. Y contemplamos su gloria. ¿Para qué vive en ti? Para que contemples su gloria, mi hermano. Contemples su gloria. ¿Qué es su gloria? Gloria como del unigénito del Padre, su nombre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica acerca de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí es antes de mí,
porque era primero que yo. De su plenitud, ¿cuál es su plenitud? Todo su nombre. Todos recibimos gracia tras gracia, atributo tras atributo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, o sea, los atributos de su nombre, dice, se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Jesús no solamente te muestra, te explica cada atributo de su nombre. ¿Estás entendiendo? Hebreos 1:8. Jesús es Dios encarnado, mi hermano. Fíjate lo que dice. Respecto al Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios. ¿Qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo es su trono? Dice, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Quién es el Dios de dioses? Elohim de Elohim, Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo. El Hijo no como hijito, el Hijo como el ungido, el Hijo como el Rey, el Hijo como el sacerdote, el Hijo como el enviado. Y acuérdate que el enviado es el que envía, es el mismo. Juan 10:31. Yo y el Padre somos uno, no dice el Padre y yo. Yo primero y el Padre somos uno. ¿Estamos entendiendo? Echad, Elohim, uno es. Vamos al verso 5. Dios encarnado, nuestro Señor Jesús, revela su nombre para que proclame quién es Él. ¿Qué es proclamar, mi hermano? Grítalo desde las azoteas, por todos lados donde te pares. Confiesa, grita, predica, platica, aburre a la gente, satura a la gente con el nombre, mi hermano. ¿Estás entendiendo? A eso fuiste enviado. No fuiste a convivir, a pasear, a ir de viaje, a comer. No, mi hermano, fuiste enviado a predicar el nombre. ¿Cómo? Utiliza todo lo que esté a tu alcance. La comida, la cena, el desayuno, la natación, no sé, lo que sea. Aprovéchalo. ¿Estás entendiendo? Verso 5. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Mis hermanos, cuando hablas del nombre, casi nadie te escucha. Todos huyen, se esconden. Hay muchas cosas que hacer, si te das cuenta. ¿Por qué? Fíjate, ellos proceden del mundo, los que predican del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Hay una predicación bonita donde te dicen que todo es color de rosa. ¡Ay, qué padre! Todos escuchan, todos aman, todos les encanta esa predicación. Te hablan el nombre de Dios, ay, qué aburrido. Es que siempre dicen lo mismo. Es que no salen de ahí. Es que Cristo es el Señor y es lo único que dicen. Mi hermano, pues es lo único que dice la Biblia. Es lo único que dice la Biblia. Que Cristo es el Señor. En eso se resume la Biblia. ¿Estás entendiendo? Tito 2:1-15. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Es que nadie me va a escuchar. Tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Pero nadie me va a seguir. Tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Pero es que me van a voltear bandera, es que me van a... Mi hermano, tú habla la sana doctrina. ¿Estás entendiendo? A los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Asimismo a las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus propios maridos. Todo esto tiene un propósito, fíjate, para que la palabra de Dios no sea difamada.
No dice para que les vaya bien, no dice para que todo sea color de rosa, no dice para que todos los reconozcan. Hay un solo propósito, que la palabra de Dios no sea difamada. Exhorta ahora a las jóvenes, fíjense, también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Jóvenes, escuchen, ¿cómo, cómo muestras un ejemplo de buenas obras? ¿Cómo? Si hay pureza de doctrina. Es que pórtate bien, es que hace esto. Mi hermano, no te estoy diciendo que te portes mal. Si hay pureza de doctrina, no te vas a portar mal, porque fuiste creado para que Jesús se manifieste en ti. ¿Estás entendiendo? Pero a veces nos esforzamos por hacer un montón de cosas y nos perdemos en las obras de la ley. Predica a Cristo, mi hermano. Predícale al joven quién es Cristo. Predícale al niño quién es Cristo y nunca torcerá su camino. ¿Estás entendiendo? Pureza de doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Jesús es el Señor. Cristo es el Señor. ¿Cómo? Dice, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. El otro día comentaba con uno de mis hermanos, ¿verdad? Y me decía, es que a veces se predican muchas cosas y nos dicen muchas cosas y el pastor nos regaña de muchas cosas, pero es el pastor el que lo está haciendo. Dice, pero cuando se predica la palabra y te ponen la palabra enfrente y la palabra te dice y te redarguye, a ver, dile algo a Dios. Mi hermano, aquí está lo que está diciendo Dios, no te lo estoy diciendo yo, aquí está escrito, es textual. No te pelees conmigo. A ver, dile algo a Dios, dile, no, Señor, yo no estoy de acuerdo en esto. Díselo. ¿Te acuerdas de Job? ¿Tienes algo que decirme? No. Entonces cállate y te voy a enseñar sabiduría. Cállate y te voy a enseñar sabiduría. Irreprochable, mi hermano. La palabra de Dios es irreprochable para que el adversario sea avergonzado, no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. A los esclavos, que sean dóciles a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad. Propósito, fíjate, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo lo que hacemos tiene un propósito, no que hablen bien de ti, que se adorne la doctrina de Dios. ¿Cuál es la doctrina que predicas con tu vida? ¿Estás entendiendo? Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Otra vez regresamos a este Juan 1, ¿te acuerdas? Jesús vino a manifestar quién es Él, a explicarnos quién es. Esta es la gracia salvadora de Dios que fue manifestada. Jesús, Él es la gracia. ¿Te acuerdas que estamos viendo en los discipulados Efesios 1? Él es la gracia, para gloria de su gracia, de Él, de su cara, su rostro. Fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Renunciando a la impiedad, a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente. Mi hermano, a veces dices que eres cristiano y en tu vida personal, una fiesta, tu reunión, tu trabajo, muestra todo lo contrario. Y dices, ¿este está dando testimonio de Cristo o está dando testimonio del mundo? Una persona me decía, es que, por ejemplo, los mormones se dan unos reventones en sus fiestas. Pues sí, mi hermano, ¿quién vive dentro de ellos? ¿Cristo o el anticristo? ¿Tú cómo estás? Dice, aguardando la dichosa esperanza y manifestación, ¿te acuerdas verso 13, Tito 2:13? De la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que tú manifiestas en todos los actos de tu vida.
Ay, pero ahorita estoy en una fiesta. Mi hermano, el que vive dentro de ti también está en esa fiesta. Y a quien debes de manifestar es a Cristo, no tu carnita, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, o sea, para sí mismo, un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios? Un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los atributos, vivir los atributos, reflejar en tu vida los atributos del nombre de Jesús. Esas son las buenas obras. No te digo que no ayudes, no te digo que no des una ayuda a un pobre, que no visites a un enfermo, no te estoy diciendo eso, mi hermano. La buena obra es testificar el atributo del nombre de Jesús en tu vida. Habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. Fíjate lo que dice Tomás, Juan 20:28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Para qué se manifestó Jesús a Tomás? Para que Jesús le dijera, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿Para qué se manifiesta Jesús en ti, mi hermano? Para lo mismo. Es tu primer amor. No lo pierdas. Vamos al último versículo, 1 Juan 4:6. Revela su nombre para que lo des a conocer. No se te olvide. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí, mis hermanos, puede ser contradictorio. ¿Por qué nadie, como dicen los chavos, por qué nadie te pela? ¿Por qué nadie te hace caso? Pues porque no proceden de Dios, mi hermano. Son pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí te das cuenta? Pero es que ahí mira cómo hay de gente, un montón de gente, un montón. Sí, mi hermano. Prosperidad. Y es lo que está buscando. Tienen comezón de oír. ¿Qué tienen comezón de oír? Que te va a ir bien, que vas a estar bien, que vas a dejar de sufrir, que todo es bien para ti, que tú eres el rey. No Jesús, tú. Y el que está sentado en el trono eres tú. ¿Estás entendiendo? Procedemos de Dios. El que conoce a Dios te va a escuchar. El que no, no te hace caso, mi hermano. No te hace caso. En eso puedes conocer el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vamos a nuestra última lectura. Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan, y luego Primera de Juan. Fíjense, capítulo 3, Juan 16 al 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Te acuerdas que en realidad dice, de tal manera fue el amor de Dios que se envió a sí mismo como único Hijo, o que se encarnó? Es el Dios encarnado. Propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero, ¿te acuerdas? Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Fíjate, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué eres juzgado? ¿Te acuerdas de Malaquías 2? Echado fuera, te echan estiércol en la cara. ¿Por qué? Porque no crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no le das gloria a su nombre. Ese es el mandamiento. Esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. ¿Qué es lo que te gusta, mi hermano? Que te digan que te va a ir bien, no que te digan que te van a encarcelar y que vas a estar como Pablo todo el día
con cadenas y un soldado custodiándote. No, yo quiero ser un superapóstol con mi limusina y mis guardaespaldas. ¿No quieres ser apóstol como Pablo, encadenado y con un soldado cuidándote, que ni siquiera al baño podías ir solo, tenías que ir encadenado con el soldado? No, 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 eso no me gusta. ¿Quieres ser un superapóstol donde tengas una iglesia grandota? ¿O quieres ser un superapóstol como Juan, solito en una isla solitario? No, pues yo quiero una iglesia grandota con mucha gente. ¿Sí te das cuenta, mi hermano? Los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había ahí muchas aguas, y acudían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido echado en la cárcel. ¿Por qué Juan seguía predicando? Pues porque todavía no lo echaban en la cárcel y seguía bautizando allá afuera. Una vez en la cárcel, pues seguía predicando hasta que lo decapitaron. Surgió entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de una purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, o sea, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, o sea, Jesús, de quien tú has dado testimonio, he aquí bautiza y todos acuden a él. Respondió Juan y les dijo: nada puede recibir un hombre si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me dais testimonio de que les dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es del novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del novio. Así pues, esta alegría mía ha sido colmada, o sea, plena, toda, total. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído, esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. ¿Te das cuenta? Nadie le hace caso. El que recibe tus testimonios certifica que Dios es veraz, es la verdad, pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. ¿Cómo amo a los demás? Predícales quién es Cristo, mi hermano. Predícales quién es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues vamos a primera de Juan 5:20. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, o sea, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Ya vimos la predicación de Pablo, vimos la predicación de Judas, vimos la predicación de Pedro, vimos la predicación de Juan, y todos dicen exactamente lo mismo. Jesús es Dios encarnado. Jesús es el Cristo. Cristo es el Señor, el cual es Dios. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Gloria a Dios, hermano, por su palabra. Amén. Yo solamente quiero compartir un pasaje que me vino a la mente con todo esto. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, amén, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Amén. Amén, hermana Claudia. Bendiciones, sí. Gloria al nombre de nuestro Dios. La excelencia es de su palabra, la excelencia es de lo que Él dice.
estamos diciendo únicamente, repitiendo lo que Él está diciendo, y la honra y la gloria únicamente es de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios y a ustedes. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos glorifique para que nosotros podamos ser instrumentos de luz y llevemos su palabra a otros. Gloria a su nombre. Amén. 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 Buenas tardes.